primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Hoy vamos a aprender acerca de algunas verdades que tienen que ver con el crecimiento y cuáles son sus efectos. Yo he escuchado a personas decir a veces, yo quiero ser millonario. ¿Los ha escuchado? Yo quiero ser multimillonario. Pero una vez escuché de una persona adinerada que me dijo, un estilo de vida multimillonario representa responsabilidades multimillonarias, compromisos multimillonarios, a veces hasta deudas multimillonarias. Y para tú poder ser multimillonario, tienes que tener una mentalidad y una capacidad multimillonaria para poder vivir en paz. Entonces, el crecimiento trae sus efectos, sus desafíos. Y Pablo escribe algunas cosas acá que nosotros podemos absorber, pero no quisiera absorber esas verdades sin primero hacer algunos comentarios contextuales y de esa manera poder hacer una interpretación asertiva de lo que vamos a hablar. Dice la Escritura, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, nosotros podemos hacer lo que hacemos, dice Pablo, por la gracia y por el don que el Señor nos ha concedido. No por nuestra propia habilidad y por nuestra propia fuerza, sino que al Señor le plació concedernos un don o varios dones para poderle servir. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? Dije que tenemos que estudiar de manera contextual para poder hacer una interpretación asertiva. Los corintios estaban pasando por un problema y se llamaba la división. Si usted va al capítulo 1 y estudia lo que está ocurriendo allí, se da cuenta que había una familia en la iglesia de Corinto que era la familia de los de Cloé. Posiblemente la casa de Cloé o estos familiares eran líderes, pero indiscutiblemente eran creyentes de la iglesia de Corinto y le informaron a Pablo del problema que estaba ocurriendo en esta iglesia en Corinto, una ciudad con un gran puerto mercante donde se jubilaban los soldados romanos después de 25 años de servicio, iban a Corinto para vivir el resto de su vida y relajarse. Corinto tenía un puerto mercante muy importante donde artesanos exhibían su mercancía a los turistas que hacían puerto y que hacían escala allí. Era una ciudad muy influenciada por la parte militar, ya que era un puerto muy importante para llegar a otras islas, porque si se tomaban otros caminos era muy peligroso. Corinto era una ciudad multicultural, es decir, tenía judíos, griegos, prosélitos, personas de diferentes nacionalidades y personas que venían a escuchar las enseñanzas griegas, pero que también fue influenciada mayormente por el Imperio Romano, ya que Roma tomó Corinto como en el 240 a.C. y la convirtió
en una provincia de ellos. Y entonces ellos venían allí y se retiraban sus militares para vivir una vida relajada, vamos a decirlo así. Y por esa razón había una multicultura en esa ciudad y fue una de las iglesias más difíciles que tuvo que ayudar el apóstol Pablo. Ellos estaban pasando por dos problemas principales. El primero era la división. El segundo problema que tenía la iglesia de Corintios la iglesia de Corinto era el pecado sexual. Antes de Cristo, unos 250 años antes de Cristo, existía un templo a Afrodita que tenía aproximadamente 1000 prostitutas en ese templo para hacer sus orgías y adorar a la diosa de la sexualidad. Posiblemente en el tiempo del apóstol Pablo, cuando llega a Corinto, que fue aproximadamente en el año 50 después de Cristo, no se sabe si este templo todavía existía en esa ciudad, ya que los romanos lo habían destruido cuando llegaron a poseer a esa ciudad y a ser la provincia. Pero esta iglesia tenía algunos problemas, pero básicamente resalta a estos dos, que eran la división y el pecado sexual. En las iglesias se presentan dificultades normalmente y comúnmente entre las personas, porque somos personas falibles de carne y hueso. Somos personas que traemos dificultades y esas dificultades a veces las reflejamos en la iglesia. Nuestro temperamento, nuestra manera de crianza, nuestra manera de ver las cosas, la vamos a reflejar y vamos a accionar en los lugares donde frecuentamos, en el trabajo, en la iglesia y con las personas que nosotros nos asociamos. Ahora, yo estudiando a esta iglesia de los Corintios, yo digo, si a veces en la iglesia se presentan dificultades con la misma cultura, con la misma idiosincrasia, con la misma crianza, digamos, regional que nosotros tenemos, ¿qué de problemas no tenía que enfrentar el líder de esta iglesia y el apóstol San Pablo cuando estaba compuesta por un personal de multicultura y que no todos crecieron en los mismos ambientes? En las iglesias se presentan dificultades, pero nosotros por la palabra de Dios podemos solucionar esas dificultades que se presentan. Y específicamente el apóstol Pablo escribe la carta o las cartas, porque dicen algunos comentaristas que no fueron 2 cartas que escribió Pablo, sino que fueron 4 cartas que él escribió. Hay 2 que están extraviadas, otros dicen que esas 2 que están extraviadas, porciones de ellas se encuentran en la segunda carta de los Corintios en algunos capítulos. Pero el apóstol Pablo tuvo que escribir, específicamente esta primera carta la escribió desde Éfeso. Él se encontraba en Éfeso y le informaron los problemas que estaban ocurriendo en esta congregación, y entonces él toma tiempo para escribir y para traer claridad a los creyentes de esta iglesia de Corintios. Es impresionante saber que la iglesia de Corinto, allí la manifestación del Espíritu Santo era gloriosa, era grandiosa, a tal magnitud que Pablo tuvo que tomarse un tiempo para escribir del orden cómo se debía interpretar y cómo se debía profetizar. Los corintios hablaban mucho en el Espíritu. Dice la Escritura en este primer capítulo que a ellos no le faltaba ningún don. Y es impresionante ver en las Escrituras que era la iglesia que se movía más en los dones del Espíritu, pero que al mismo tiempo era la iglesia que causó más dolores de cabeza al apóstol Pablo, y era la iglesia más carnal de las que el apóstol Pablo había fundado. Eso nos dice
que las manifestaciones de los dones espirituales no necesariamente es sinónimo de espiritualidad. Hay personas que dicen, wow, esa persona tiene que buscar mucho de Dios porque fluye mucho en los dones del Señor. Pero no necesariamente es así. No necesariamente eso tiene que ser así. Dios te da un carisma, una gracia, y esa gracia a veces se manifiesta no por tu espiritualidad, sino que se manifiesta porque es una gracia de Dios para bendecir al cuerpo de Cristo. Usted tiene una gracia, cada uno de ustedes tiene una gracia, un carisma, un don. Y ese don le fue dado a usted para bendecir al cuerpo de Cristo. Y ese don a veces se va a manifestar no importando su condición espiritual, para que usted sepa. Ahora, cuando usted busca la presencia de Dios, ese don se va a potenciar y va a fluir en su vida. ¿Ok? Va a fluir en su vida y va a bendecir. Pero no se confunda y no diga, wow, esa persona sí predica bonito. Eso quiere decir que todo lo que hace debe ser que viene de Dios. No necesariamente. Esta iglesia de Corintios, a ellos no le faltaba ningún don, pero fueron los que causaron más dolor de cabeza al apóstol Pablo. Y esto que nosotros acabamos de leer, esta interrogante, surge de la división profunda que existía en esta iglesia y que se expresa en el capítulo 1, específicamente en el versículo 12, que dice, yo quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Note que los creyentes en la iglesia de Corinto, algunos decían, seguro, no, mi pastor es Pablo. Pablo es el ungido, el que Dios escogió. Otros decían, no, Apolos es mejor que Pablo, porque Apolos enseña tremendamente la palabra. Apolos era un maestro contemporáneo a los tiempos de Pablo. Usted lo puede estudiar en Hechos 18:24, que dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Apolos era un maestro de la palabra. Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo. Eran dos ministerios totalmente diferentes. Pero habían otros que decían, no, mi pastor es Cefas. Cefas es Pedro. Mi pastor es Cefas, no es Pablo, no es Apolos, es Cefas, porque Cefas vio al Señor, seguramente decían. Pero otros querían ser más espirituales sin darse cuenta que eran los más rebeldes y desobedientes y decían, mi pastor es Cristo. ¿Los ha escuchado alguna vez? ¿Los ha escuchado alguna vez? No, hermano, yo no me congrego en ninguna iglesia porque mi pastor es Cristo. Yo me congrego por la televisión. ¿Los ha escuchado alguna vez? No, para mí. Gracias, hermanos. ¿Los ha escuchado alguna vez? No, hermano, yo decidí no ir a la iglesia porque no quiero problemas. Mi pastor es el Señor Jesucristo. Tienes problemas de sumisión a la autoridad. Porque dejarte de congregar trae dificultades a nuestras vidas. Si no, la Escritura no dijera, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. No hay que dejarse ganar la batalla con el enemigo para no congregarse. Hay que levantarse, hay que ir, hay que dedicar ese día al Señor. Y entonces el resto de la semana será multiplicado y será bendecido. Amén. Entonces, según las Escrituras, Pablo es llamado a ser un apóstol del Señor. Un apóstol es un enviado, un apóstol es un ministerio en movimiento. Es decir, Pablo tenía que supervisar las iglesias que había comenzado. ¿Por qué Pablo logró tanto
en su tiempo sin existir el vehículo, sin existir el internet, la tecnología, no existían los celulares, no existían los computadores, no existían los buscadores, no existían los correos electrónicos. ¿Por qué Pablo logra tanto en su ministerio en tan poco tiempo que logra impactar con el evangelio a toda el Asia Menor? Por ejemplo, en Corinto, que representaba una ciudad de mucho tránsito, él estableció una iglesia allí para que aquellos creyentes que venían de otras partes pudieran congregarse y tener la palabra de Dios, y para que aquellos que eran salvos pudiesen ir a su destino y llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo. Pablo era un estratega, era un hombre en movimiento, era un apóstol que sembraba la palabra y que sembraba lo que Dios le había encomendado. Y por esa razón, el apóstol Pablo les dice que es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo era un apóstol, Apolos era un maestro de la palabra del Señor. Ahora, Pablo deja sus títulos a un lado y dice, al fin y al cabo, solo somos servidores por medio de los cuales habéis creído. No importando los títulos y los llamamientos que son importantes, pero en conclusión, dice Pablo, aunque tú seas un maestro, yo sea un apóstol, tú seas un profeta, un evangelista, nuestro título final viene a ser servidores de nuestro Señor Jesucristo. Pablo deja claro que él, por tener un llamado apostólico, no es superior al maestro Apolos. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Él pregunta. Pablo no dijo, no, yo soy superior porque soy un apóstol. Y hoy en día hay muchos pastores o personas que anhelan ser un apóstol porque tienen un concepto equivocado en la mente, que creen que ser apóstol es superior a los demás ministerios. El hermano Kenneth Hagin, que ya partió con el Señor, él decía, el apóstol no es superior a ningún otro llamado. Sencillamente, posiblemente Pablo lo escribió de primero porque fue el primer ministerio que apareció, pero no porque el apóstol mata maestro, o el apóstol mata pastor, o que el apóstol mata a un evangelista, o el apóstol entonces lo máximo y me tienen que honrar tributo. No, señor. El mismo apóstol Pablo escribe aquí y dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y todo ministro tiene que tener revelado eso en su corazón para ser efectivo. ¿Qué es Jarvis Bocour? Soy un pastor por llamado, pero al fin y al cabo soy servidor de Dios en quien he creído. Eso es lo que soy yo. Eso es lo que debe predominar en mi corazón. Porque si hay otra motivación, entonces trae soberbia, trae altivez. Y cuando hay soberbia y cuando hay altivez, esto trae cosas que no son buenas para nuestras vidas y para la iglesia la cual pastoreamos. El apóstol no es superior que el maestro. No es que el apóstol mata pastor o mata maestro. Hoy en día muchos quieren ser profetas porque se oye bonito. ¡Wow! El profeta. No, todos estos ministerios están instituidos por nuestro Señor Jesucristo para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Pero es importante, hermano querido, que nosotros entendamos que no importando el llamado, no tiene que ver con jerarquía, sino con funciones diferentes. Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Metafóricamente, Pablo escribe acerca de las funciones del sembrador para describir su tarea y la de su compañero Apolos. Pablo sembró, él plantó, él consolidó. Apolos regaba
¿Por qué? Porque esto es lo que hace el ministerio del maestro. Él está ungido para regar la semilla que se ha sembrado. Si nosotros queremos hacer una breve explicación del funcionamiento de cada ministerio que se encuentra en Efesios 4:11, el apóstol fundamenta y consolida, el apóstol deja sembrado. Por eso es que yo no creo que un pastor puede ser un apóstol, porque el ministerio del pastor es un ministerio estacionario, es decir, es un ministerio que no tiene movimiento continuo. Por esa razón yo disfruto estar cada domingo y ministrar al redil que el Señor me ha dado, porque está en mi ADN espiritual, en el domata, en el oficio que Dios me dio, está el disfrutar, enseñar y pastorear a nuestra congregación. Pero yo no creo en el ministerio pastoral que va para allá, viene para allá, él anda por todas partes y su iglesia nunca lo escucha. Así no es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es estacionario. El pastor en su iglesia por lo menos debe hablarle a su congregación un 75%. Si el pastor predica solamente en su iglesia un 30%, ya está mal, está desbalanceado, porque él es el principal responsable para apacentar a su congregación. Si tú eres una persona que se mueve mucho, entonces es posible que tengas que analizar cuál es realmente tu llamado. Ahora, esto no quiere decir que el pastor no puede ser invitado a otra parte o no puede moverse. Claro que sí. Yo lo hago, pero muy poco, porque sé cuál es mi encomienda, que es apacentar y pastorear esta grey. Y el pastor no puede descuidar a su grey. Tiene que estar pendiente de los lobos, de los leones, de los enemigos que vienen. ¿Y cuál es la herramienta principal del pastor para hacer huir a esos enemigos? La palabra de Dios. El Espíritu Santo muestra al pastor lo que está ocurriendo y a través de la palabra trae corrección, trae visión, apacienta a sus ovejas. El ministerio del apóstol no, el ministerio del apóstol está en movimiento. Podemos decir que es portátil. Hoy está aquí supervisando, mañana está allá. Y va y enseña, y Dios lo puede enviar a un lugar y él siembra la palabra, tiene la habilidad de pastorear por un tiempo, de enseñar la palabra, de consolidar, de levantar líderes, y Dios puede decirle a ese apóstol, bueno, ahora quiero que te vayas a otra parte. Eso es básicamente lo que hace el ministerio apostólico. Siembra, consolida, levanta líderes y Dios lo envía a otro lugar. Y eso es importante entenderlo. No todo misionero es un apóstol, pero todo apóstol es un misionero. El ministerio que se parece más al apóstol es el ministerio de misionero. Por eso es que Pablo empezó como misionero y terminó siendo un apóstol. Pero no todo misionero significa que es un apóstol, para que no se vaya a confundir. Pero todo apóstol hace trabajo de misionero. Y ya para salirme de este tema, hoy en día hay pastores que dicen, bueno, ya nacieron 3 iglesias de mi congregación, eso quiere decir que soy un apóstol. No es así. Iglesias pueden nacer de este ministerio, pero eso no me hace un apóstol a mí. Hay otros pastores que dicen, bueno, voy a comenzar a ordenar ministros en mi propia iglesia para poder decir que tengo una bandeja de ministros y forzar el ministerio apostólico en mi vida. Eso no es así. Te vas a meter en una chaqueta que no te queda, te vas a meter en un ministerio que te va a traer problemas, porque el ministerio del apóstol es un ministerio en movimiento. Vas a ser un pastor con camisa de apóstol, pero vas a seguir siendo un pastor. Mi amigo, mi mentor Clayton Robertson decía, porque un asno diga que es un pura sangre, esto no lo hace un pura sangre, sigue siendo un asno. Entonces aquí no se trata de nombrarme, de ser algo que no soy, porque me va a traer problemas en el carril que Dios me ha dado. Amén, hermano querido. Me va a traer dificultades. Entonces el apóstol fundamenta y consolida y deja sembrado.
El profeta declara la palabra de Dios. Y yo quiero, hermano querido, cuando tú estás aquí arriba, tú quieres darle todo el alimento posible a la gente. Y si tengo que tardarme otros domingos, no importa, pero tú quieres enseñar a la gente para que ellos alcancen la madurez en el Señor. Y quiero dejar esto grabado por los miles de oyentes que escuchan la radio. Un profeta o uno que profetiza no quiere decir que es un profeta. Un profeta profetiza, pero uno que profetiza no necesariamente es un profeta. Hoy en día hay muchas personas equivocadas con esto. Como se mueven en un don de profecía, creen que son profetas y eso no es así. Sencillamente estás operando en un don de profecía. El profeta es un ministerio como el del apóstol, maestro, pastor, que Dios lo usa para declarar su palabra. Que Dios lo usa a veces para declarar la palabra a naciones, a personas que están en eminencia, que traen un mensaje específico al cuerpo de Cristo. Entonces hoy en día hay una moda. Si el hombre es apóstol, entonces la esposa dice que es profeta. Porque cree que diciéndose apóstol y la esposa profeta, eso los posiciona en un lugar alto. No, hermano, de esto no se trata los ministerios. Escuche una vez más lo que dice Pablo. Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Sencillamente tenemos una función diferente. El apóstol fundamenta, consolida y deja sembrado. El profeta declara la palabra de Dios en un momento específico. El evangelista proclama la palabra de salvación. El pastor apacienta y alimenta con la palabra. Y el maestro explica la palabra de Dios. 5 funciones diferentes. Hay 2 ministerios que hoy en día están prácticamente en el abandono. Pero no es que están en el abandono en el Señor, sino en la mente de la gente que ha categorizado estos ministerios, y es el ministerio del evangelista y el del maestro. Muchos quieren ser apóstol porque creen que es lo máximo en el cuerpo de Cristo. Otros quieren ser profetas porque, wow, se escucha bien el título. Pero nadie quiere ser evangelista. Otros quieren ser pastor porque, yo veo que el pastor no tiene que trabajar duro para vivir bien. Usted está equivocado. Vaya y comience desde cero la iglesia. Si usted no tiene la capacidad de pastorear y el ADN y el llamado de Dios, lo puede destruir esto. Y otros no quieren ser maestros o están en el olvido. Pero los 5 ministerios están en operación hoy en día. El maestro explica la palabra de Dios. Yo he escuchado maestros que cuando hablan la palabra, tú sabes que ellos agarran lo más mínimo, los detalles que tú no puedes captar por la vía normal, y ellos lo toman y lo explican. O por ejemplo el maestro Elí Zambrano, usted le dice a él, Pastor Elí, y él hace así. Hay gente que le ha dicho aquí, Pastor Elí, ¿cómo está? Y él inmediatamente. ¿Por qué él hace eso? Y disculpe que haga así, pero es un chiste. ¿Por qué hace eso? Porque él entiende la responsabilidad del pastorado y dice, no, eso no soy yo. Porque el maestro enseña. Él llega a la congregación con su maletín, enseña la palabra, agarra su maletín y me voy. Es un ministerio también en movimiento. Como por ejemplo, la maestra de la palabra, Joyce Meyer, ella no es pastora, ella enseña la palabra, es una maestra de la palabra de Dios. El maestro Kenneth Copeland, él no es pastor, es un maestro de la palabra de Dios.
Mi hermano Gigi Ávila, que ya partió con el Señor, era evangelista. De su ministerio salieron iglesias, pero se mantuvo hasta el final en su carril de evangelista. El evangelista llega en una campaña, 30 minutos, da el mensaje de salvación, se sanan los enfermos, se salva la gente y se va. El maestro llega, enseña la palabra de Dios, se va, hace su trabajo. El pastor representa la alianza, el anillo que usted ve en mi dedo, que lo colocan en el dedo índice de la mano izquierda porque representa la línea del corazón. Ese es el pastor. ¿Por qué representa el pastor ese anillo y ese dedo? Porque el pastor es uno de los ministerios que requiere más compromiso de los 5. Cada semana enseñando la palabra. Tiene un problema, ahí está. ¿Ve? Es el ministerio que demanda más compromiso de los 5. Cada uno tiene sus desafíos. Por ejemplo, yo no disfruto ir cada semana a una iglesia diferente a enseñar, no lo disfruto. Porque no está en mi llamado a hacer eso. Hay personas que les gustan ir. El maestro Clayton Robertson disfruta ir. Harvey, llévame a iglesia, ir y venir y Dios se manifiesta. Pero lo que yo más disfruto es cuando me paro aquí y enseño a mi Grey. Ahí estoy yo en mi zona de comodidad. Pero eso no es de condenar. Por esa razón los ministerios tienen funciones diferentes. No es que este es mejor que otro o aquel es mejor que este. Somos diferentes en funciones y tenemos todos desafíos que saltar. Efesios 3:7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fue la gracia de Dios que me ha sido dada, la cual me hace operar en ese poder de Dios. Hay una gracia, hay un don. Pedro dice, primera carta de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme, qué palabra tan poderosa, multiforme gracia de Dios. Aquí hay personas que tienen dones que yo no tengo. Usted tiene dones que yo no tengo, yo tengo dones que usted no tiene, pero todo es parte de la multiforme gracia de Dios. Y el Señor dice que según el don que tú recibiste, debes ministrarlo a otros, pero con buena administración. Si usted es gerente de una empresa o tiene su propia empresa, la administración tiene que estar allí para que su negocio vaya viento en popa. Así son los ministerios. Nosotros vamos en crecimiento con la ayuda de Dios, pero tenemos que ser buenos administradores del don de Dios. Y eso quiere decir que aquí yo no me puedo parar a decir cosas locas para manipularle, para obligarle a hacer cosas equivocadas. Hay personas que se llaman profetas y todo el tiempo le están diciendo cosas a alguien para que haga. ¡Ey, cuidado! Le puedes destruir la vida a alguien. En este tiempo nosotros no somos guiados por profetas primordialmente, somos guiados por el Espíritu Santo. Si el profeta te habla algo es para confirmar lo que ya el Señor te ha hablado a ti en intimidad. Así que la persona, si tiene un don de profecía o si cree que es un profeta, tiene que aprender a ser un buen administrador del don de Dios. Porque hay cosas que Dios te va a mostrar para que no las vomites inmediatamente. Dios te va a mostrar cosas, pero eso no quiere decir que tú tienes que decírselo a la persona de una vez, porque puedes matarla, puedes herir sus sentimientos. A veces Dios te muestra cosas para que tú ores, intercedas y te pares en la brecha por ellos.
Pero todo lo que Dios te muestra no quiere decir que tienes que decírselo de una vez a la persona. Amén. Somos dirigidos primordialmente por el Espíritu y confirmado a través del ministerio del profeta o del don de profecía. Pero que alguien te diga una profecía hoy no quiere decir que se va a cumplir mañana. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Entonces tenemos que ser un buen administrador del don que Dios nos da. Luego podemos hablar acerca de la clasificación de los dones que están en la palabra de Dios. Pero cada don debe ser bien administrado. Porque cuando administramos bien el don, entonces ese don va a producir crecimiento. Pablo insistía en dar todo el crédito del crecimiento a Dios para que los corintios quitaran la mirada de los hombres. Yo soy Pablo, o yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, de Cefas, de Cristo. No. Todo el crédito del crecimiento es para Dios y tenemos que quitar la mirada de los hombres. Dios usa a los hombres y nosotros tenemos que respetar y honrar a esas personas. Pero Dios es el que da el crecimiento. Eso es lo primero que nosotros tenemos que comprender al momento de estudiar el crecimiento. Que ese crecimiento lo da es Dios. Nosotros los hombres hacemos nuestra parte con la gracia, con el domata, con el oficio que Dios nos da, pero Él es el que da el crecimiento. Y este crecimiento ocurre en todas las dimensiones de la vida. Hay 4 tipos de vida. Está la vida eterna, que es la vida espiritual, la vida que nosotros no podemos ver y contemplar con estos 5 sentidos físicos, pero que podemos contemplar a través de un sentido que se llama la fe. La fe es lo que nos permite a nosotros poder tocar el mundo espiritual y vivir por él. Está la vida humana, que allí entonces los 5 sentidos físicos hacen su papel. Podemos ver, podemos tocar, podemos gustar, podemos oler, podemos escuchar. Y entonces allí está la vida humana, la podemos ver, la podemos palpar, podemos hablar y la vivimos a través de este cuerpo. Existe la vida animal y también existe la vida vegetal. En todas estas dimensiones de la vida, Dios da el crecimiento. Dios habló a la vida vegetal y dijo que cada semilla produjera conforme a su género. Dios habló a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales terrestres para que se multiplicaran. Dios le dio al hombre el poder de multiplicarse, de henchir la tierra, de reproducirse. Amén, hermano. Por eso es que todos estamos acá, porque un día su papá y su mamá se unieron sexualmente y salió usted. Porque Dios nos dio ese poder para multiplicarnos, para hacernos crecer. Ahora, hay aspectos que potencian el crecimiento. Número 1, Dios es el que da el crecimiento. Diga conmigo, Dios da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Pero hay cosas que deben estar presentes que potencian a ese crecimiento, y el primero es la vida. Tenemos que estar vivos para poder crecer. Si no hay vida, no hay crecimiento. Por ejemplo, en una iglesia debe haber vida para que haya crecimiento. ¿Ok? Tiene que estar allí la vida de Dios, el respaldo de Dios, el llamado de Dios para que haya crecimiento. Si no, entonces no va a haber crecimiento. Número 2, tiene que haber salud para que haya crecimiento. Si no hay salud en nuestro cuerpo, entonces el cuerpo no va a funcionar bien.
Un niño tiene que estar saludable para poder crecer adecuadamente. Y número 3, debe existir la labor para que haya crecimiento. 3 aspectos que potencian el crecimiento. La vida. Ese ente tiene que estar vivo para que haya crecimiento. Número 2, tiene que haber salud para que haya crecimiento. En una iglesia, para que haya crecimiento, esa iglesia tiene que ser saludable. Amén, hermano. No puede haber contiendas, disensiones, divisiones. Tiene que haber salud para que haya expansión y crecimiento. No puede haber avaricia, adulterio, pecado moral, porque eso detiene el crecimiento que Dios quiere contigo y con la iglesia. Entonces tiene que haber salud para que haya crecimiento. Pero también tiene que haber labor para que haya expansión y para que haya crecimiento. Pablo utiliza este último aspecto para hablar del crecimiento y dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué significa sembrar y regar? Labor. La labor trae crecimiento. Amén. Mi amigo Charles Deshler decía: un carro parado no llegará a ninguna parte. Un carro estacionado no llegará a ninguna parte. Para que usted se pueda trasladar a otra parte, ¿qué tiene que hacer? Encender el auto y poder avanzar, ¿sí o no? Pero un carro estacionado no llegará a ninguna parte. La labor es importante en términos de crecimiento. Hay personas que dicen: no, hermano, lo que pasa es que yo estudié para ser gerente de Chevron y no me han llamado. No importa. Comienza a hacer algo y en el transcurso vas a llegar a tu destino. Amén, hermano querido. Tenemos que encender el auto y darle a la D para que el auto arranque. Yo creo que yo tengo mucho camino que recorrer en la vida, pero en esta estación en la cual yo me encuentro, yo no pude tener mi auto estacionado, hablando metafóricamente, porque un auto estacionado no llegará a ninguna parte. Gedeón estaba limpiando el trigo, Saúl estaba apacentando los asnos de su padre, David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Cuando usted nota, todos estaban haciendo algo cuando Dios los llamó a hacer una tarea superior. Nehemías estaba trabajando con Altajerjes, siendo su copero, su consejero. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, etcétera. Le digo esto porque en la vida usted no puede estar estacionado esperando que algo sobrenatural y un rayo caiga del cielo. Tiene que haber movimiento. Antes de estar en el ministerio del pastor, yo trabajé albañilería, limpié computadora, fui profesor de inglés, fui traductor, de todo hice. Porque me casé a los 22 años, tuve un niño al año y medio. Y cuando tú tienes un hijo, tú no puedes decir: no, es que Dios me llamó de pastor. Cuando yo sea pastor, no, Señor. Tienes que suplir las necesidades. Y si Dios tiene un llamado contigo, te va a escoger en el tiempo que Él desee. Pero tienes que estar trabajando. Porque un carro estacionado no llega a ninguna parte. Amén, mi hermano. Peor es quedarse en la casa mirando para el techo. Hay que hacer algo. Y cuando tú haces algo, eso produce crecimiento. Entonces los aspectos que potencian el crecimiento es la vida, la salud y la labor. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí
y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Ahora, el crecimiento cumple su propósito. Hay un ADN en el crecimiento, porque si no tiene un propósito, entonces el crecimiento se puede convertir en un monstruo. Usted ve, yo quisiera tener 10 centímetros más, pero no puedo. Mi estatura anhelada es la de Cristiano Ronaldo, 1,80 m. Pero tengo que conformarme con el 1,62 que tengo. Pero por otro lado, si yo crezco y crezco y crezco y me salgo del estándar normal, entonces se convierte la persona en algo anormal, ¿sí o no? ¿Qué le quiero decir con esto? Que el crecimiento tiene su propósito, su ADN. Le digo esto porque una iglesia puede crecer y crecer y crecer, pero no necesariamente es un crecimiento expansivo en cuanto a geografía todo el tiempo, porque entonces desaparecerían los lugares para vivir. Tendría que César Castellanos allá en Bogotá cambiar de edificio cada 2, 3 años. Pero llega un momento que el crecimiento alcanza su propósito y sigue el crecimiento en otras áreas, en lo que se llama las facetas del crecimiento. Ese ministerio comienza a crecer, a multiplicarse, pero en otros liderazgos empiezan a ser líderes, otras congregaciones, no necesariamente en ese redil como tal, pero eso se traduce a crecimiento también. ¿Alguna vez ha escuchado una persona decir, yo estoy creciendo pero para los lados? Eso es lo que quiero decir. Ya el crecimiento se refleja en otras áreas. Para los lados, pero está creciendo. Ese es el ejemplo en cuanto al ministerio. Yo sé que a nosotros como iglesia nos falta crecer. En geografía, claro que sí. Pero puede llegar un momento que el crecimiento se refleje en otras áreas del llamado y del ministerio, y tenemos que estar abiertos a esas cosas. Eso es lo que llamo las facetas del crecimiento. Puede haber una faceta geográfica, pero también puede haber una faceta espiritual, de liderazgo, de alcanzar otras metas en otras naciones o en otras partes del mismo país, pero el crecimiento se manifiesta en otras facetas en ese llamado y en ese ministerio. Entonces tiene un ADN, un propósito ese crecimiento. Por ejemplo, hay iglesias que no son tan grandes. De hecho, la mayoría de las iglesias no son muy grandes. Y a veces hay pastores que tratan de hacer lo que sea para que la iglesia crezca. Pero déjeme decirle algo, usted lo que puede hacer es sembrar, regar. El único que da el crecimiento según su propósito es Dios. Cuando nosotros iniciamos la congregación, iniciamos en esa parte que está allí. Y no con la cantidad que está allí, empezamos como 30 personas en ese lugar. Pero yo siempre dije, Señor, yo voy a sembrar tu palabra, voy a predicar tu palabra, lo que tú me hables, voy a cultivar tu presencia en esta iglesia. El que venga, el sediento va a venir, pero yo no voy a tratar de forzar nada y hacer algo que tú no me has enviado a hacer para que la iglesia tenga más personas. Porque el crecimiento lo da Dios. El Señor Jesús lo dijo en otra aplicación en cuanto al cuerpo para reflejar una verdad. Él dijo, nadie que se afana puede aumentar de estatura un codo. Un codo es una medida que va desde el codo hasta la muñeca, 45 a 51 centímetros. Si fuera por afán, entonces yo pudiera alcanzarla. Pero Jesús dio un principio, Él dijo, te puedes afanar mucho, puedes hacer lo que sea, pero no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque en mi genética humana, mis padres, mis ancestros eran de baja estatura y hasta aquí llegó mi hermano. Y hay gente que viene para acá a la iglesia y dice, ay, yo creí que el pastor tenía más edad. Y yo por dentro sí tengo, pero no la aparento.
Entonces hay beneficios para todo. ¿Qué le quiero decir con esto? No nos podemos afanar para tener un pseudo crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Y nosotros solamente lo que podemos es sembrar, regar, hacer nuestra parte. Si tu crecimiento es espiritual, lo que puedes hacer es buscar de su presencia, tener comunión con Dios, buscar de su palabra y vas a comenzar a crecer en el Señor. Si quieres crecer en tu empresa, tienes que sembrar, tienes que regar poco a poco, vas trabajando, siendo diligente, siendo responsable y tu empresa va a ir creciendo. Pero todas las cosas que se siembran comienzan con una semilla, no comienzan con un árbol grande. La semilla del grano de mostaza es la más pequeña, pero se hace grande una vez que retoña. Así es el principio de la vida, porque cuando queremos crecer rápidamente, entonces entramos en caminos tenebrosos, como dicen los proverbios, entramos en lo ilegal y entramos en hacer cosas que tienen codicia y traen cosas malas. Cuando queremos prosperar de manera rápida, cuando queremos prosperar de manera equivocada, cuando queremos hacer que la iglesia crezca en un año o así, entonces caemos en cosas locas y necias. Usted va creciendo poco a poco en el matrimonio. Ve, el primer año es difícil. Se van conociendo. Allí salen las mañas, los hábitos, las cosas en la cual tú no estás acostumbrado con esa persona. Y por eso es que muchos matrimonios no pasan el año hoy en día. Y pasa el primer año y vienen las fricciones y vienen los problemas y vienen los pleitos. Pero tranquilo. Porque el crecimiento trae y produce dolor. No te desanimes. Ay, hermano, es que cuando éramos novios ella solamente se comía una arepita y ahora se come 4. Yo no sabía, pastor. Es parte del crecimiento, es parte del dolor. Tranquilo. El primer año es cuando usted descubre todas las cosas que estaban escondidas. Pero usted va allí creciendo y sembrando y regando y cultivando su relación matrimonial y va creciendo. Y entonces las cosas van superándose. Pero hay que sembrar, hay que regar, hay que hacer nuestra parte y Dios dará el crecimiento. Igual con tu negocio, igual en tu vida financiera, igual en la iglesia, igual con el don que Dios te ha dado, igual en todo es el mismo principio. Sembrar, regar pacientemente. Usted ve, esta iglesia tiene 8 años en mayo este año. Y hemos llegado hasta aquí sembrando, regando, estando aquí cada semana y estamos hasta aquí. Pero cuando entra el afán y hacer cosas equivocadas, allí el enemigo gana territorio. El crecimiento y sus efectos. La semana que viene vamos a hablar de los desafíos del crecimiento. Y así terminamos esta parte. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Levante su manito allí. Gracias, Señor. Dios es bueno.